Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura de Investigación de Mercados. Para comenzar, quiero contarles que en la sesión de hoy trataremos el diseño de métodos de recolección de información. Bien, los diseños de métodos de recolección de información permiten a los investigadores, a partir de distintos instrumentos, como bien dice el título, recolectar, buscar, para luego procesar información que nos permita cumplir con los objetivos que se han planteado en el proceso de investigación. Grupo focal. El grupo focal es un espacio de discusión dinámica que se da entre grupos que están relacionados en función de un tema de comportamiento de mercado. Esto se da entre 6 a 10 personas con características en general homogéneas y con un moderador que en realidad lo que hace es facilitar la conversación y direccionarla en función de los elementos centrales que se buscan para este tipo de instrumentos. En definitiva, aquí hay un guión, hay una puesta en escena, productos, fotografías, videos, y a partir de los cuales se van generando ideas, conceptos que luego son compartidos en el grupo y son debatidos, y por cierto, se van tomando nota y se va analizando lo que va ocurriendo en esa reunión. Esto dura entre 3, 4 horas y puede tener un alcance de hasta 5 reuniones. Por cierto, esto se deja un testimonio en video para que posteriormente pueda ser analizado con detalle, y las transcripciones las hace, por cierto, el investigador. Ahora bien, cuando llegamos a la entrevista, que sería el segundo método, podemos decir que es una técnica psicológica que no está estructurada, por la razón básica que mediante preguntas abiertas se busca conocer las motivaciones, las creencias, las actitudes, los sentimientos. Esto debe durar no más allá de 30 minutos, una hora máximo. Lo que se busca desde el punto de vista de marketing entonces es conocer cuáles son las opiniones respecto de consumos de productos de naturaleza sensorial, como por ejemplo puede ser consumo de bebidas, perfumes, entre otras cosas. Y temas de alta complejidad o delicados para los consumidores, como por ejemplo temas que tienen que ver con higiene. Solo puedo dar algún ejemplo. Como tercer elemento, las técnicas proyectivas, lo que se busca que haga son conocer cómo se comportaría el cliente o el potencial cliente ante eventuales estímulos. Por eso la técnica proyectiva. Se utilizan algunos estímulos ambiguos para que las personas proyecten sus propios comportamientos en otras personas, en otros objetos o en otras situaciones. Es decir, mediante lo que ellos van observando y diciendo, va siendo el reflejo de cómo serían ellos ante determinados estímulos que fueran eventualmente sometidos. Y la persona en este tipo de instrumentos no está consciente de la finalidad del estudio plenamente. Por lo tanto, la idea de libertad es un concepto relevante para que esta técnica sea exitosa. Ahora bien, las técnicas más aplicadas en el área de marketing tienen que ver con los test libres de asociación de palabras. Es decir, por ejemplo, se establecen ciertos atributos, características, conceptos y a su vez se pone en paralelo una serie de marcas. Por lo tanto, las personas, los individuos que son sometidos a este proceso, tienen que relacionar las palabras con las marcas, sean de estos textos publicitarios, frases incompletas, test de fotografía, de percepción, de manera tal que se va generando, se va articulando, se va finalmente analizando
cómo determinados conceptos, palabras, frases, colores, audios se van posicionando en la mente de los consumidores. Y esto, por cierto, permite tener claridad sobre todo aquello. Cuando vamos al siguiente método nos encontramos con la observación. Y la observación obtiene justamente los datos a partir de la contemplación y de la contemplación del comportamiento de las personas que son investigadas, ya sean estos consumidores, distribuidores, vendedores, competencias, etcétera. La gran ventaja que tiene es que permite tener estudios fiables y objetivos respecto a la información. El costo y la posibilidad de utilizar medios mecánicos o electrónicos facilita fuertemente lo que tiene que ver con las ventajas que acabamos de establecer. Bueno, la pregunta entonces sería, bueno, ¿qué aplicaciones de marketing podemos encontrar? Aquí elementos como, por ejemplo, buscar la rentabilidad, hábitos, entre otros, en función de ciertos itinerarios que tienen eh, las unidades muestrales o los establecimientos, es importante. La supervisión de vendedores, la eficiencia y eficacia también de merchandising, es decir, cómo se gestionan los productos dentro del local a través de la distinción de los distintos tipos de consumidores, varias personas, entre otras cosas, nos van a permitir tener una visión más amplia a partir de estos métodos. Ahora bien, también es importante, como un siguiente instrumento, eh, hacer una distinción entre lo que es cuestionario y encuesta. Luego que hacemos la distinción, vamos a poder tener claridad de qué nosotros entendemos por un concepto y por otro, y cómo los sistemas tecnológicos, por ejemplo, Google Forms, a partir de unas ciertas ajustes en la funcionalidad, se puede cambiar de uno a otro sistema, lo que demuestra que estos elementos que son, si bien teóricos en este comienzo, ya los sistemas de información se han ido haciendo cargo de esto y solamente con un cambio de un clic menor se cambia de cuestionario a encuesta sin mayor dificultad. Pero bien, comencemos entonces definiendo algunos elementos. El cuestionario entonces es un conjunto de preguntas escritas. Esto podría ser, por ejemplo, un examen de educación superior, de tal manera que el estudiante eh, respecto de cierto estímulo, plantea su posición en función del marco teórico que será entregado y puede saber posteriormente si esto estuvo correcto o incorrecto. En cambio, una encuesta agrega datos específicos respecto de los cuestionarios o la información obtenida con el objeto de poder responder a los objetivos planteados en el estudio. Entonces ya no es simplemente un análisis y una comparación respecto de los elementos que maneja la persona que está sometida a este proceso, sino que requiere de un análisis y una reflexión estadística y con todo lo que ello implica. Un ejemplo de lo señalado sería entonces el conjunto de preguntas que se utilizan para un estudio de tendencia de los ciudadanos, a modo de ejemplo solamente, para las próximas elecciones presidenciales. Si se considera la definición de cuestionario, siempre va a existir una tensión natural entre la relación que pueda darse entre la posibilidad de realizar un cuestionario en línea y yo en papel. Sin duda alguna, la tendencia y la realidad objetiva que se está dando ya hace muchos años, pero que se va profundizando con una serie de situaciones que no son controlables, que están en el medio, como por ejemplo son los efectos pandémicos y otros más que estamos comenzando a vivir, ha profundizado la convicción en muchos y en muchas empresas de investigación de mercado que se requiere fundamentalmente trabajar con
encuestas en línea. Sin embargo, esto no implica descartar de plano las que son mediante formato papel, dado que hay ciertos públicos que obviamente no es posible llegar a través de los sistemas online o cierto tipo de estudios que todavía se requiere de la conversación directa con el encuestado. Entre las ventajas que podemos encontrar en un cuestionario en línea, tenemos que tenemos información en tiempo real, es un elemento de los más relevantes. Existe un mayor alcance porque podemos encontrar mucha más gente, se ahorran recursos, la segmentación es mucho más precisa, dado que los sistemas de información Internet tienen un alto nivel de segmentación, considerando que se nutren de una cantidad relevante de aplicaciones y de perfiles que nosotros mismos vamos entregando a partir de la creación de las cuentas, pero también del uso que le vamos dando. Luego aparece ahí la inteligencia artificial y el Big Data y por lo tanto la capacidad de segmentar de mejor manera mediante un sistema online de verdad es un elemento hoy día muy importante. Dentro de las desventajas ciertamente está el acceso a internet, la disponibilidad de ciertos grupos de equipamiento, la dificultad para llegar, por cierto, a los grupos etarios menores o bien de más edad. Ahora bien, cuando entramos ya a los elementos más técnicos, debemos distinguir entre tipos de cuestionarios. Son los cuestionarios estructurados, no estructurados y semi-estructurados. Los estructurados permiten iniciar una investigación formal o bien aprobar o rechazar una determinada hipótesis con mucha rapidez, con mucha eficacia, con mucha eficiencia. Los cuestionarios no estructurados, en cambio, tienen una estructura básica, pero que deja espacio para que el encuestado pueda libremente expresar sus ideas. Y a partir de eso entonces podemos encontrar elementos fundantes de la dinámica de la libertad aplicada al cuestionario no estructurado que nos permite, por tanto, sacar conclusiones y obtener información importante. En cambio, los cuestionarios semiestructurados tienen elementos cuantitativos y cualitativos, es decir, van a tener, por lo tanto, preguntas cerradas, van a tener preguntas abiertas o estructuradas o no estructuradas, según la clasificación que nosotros utilicemos, y vamos a tener la información que necesitamos para el investigador en función de los objetivos que se han planteado para la investigación respectiva. A modo de ejemplo, encontramos como cuestionarios, cuestionario para estudiantes, de historial médico, de datos demográficos, cuestiones que tienen que ver con evaluación de eventos, cuestionario de psicología, de marca y una serie de otros más. Estos son solo algunos, de manera de poder ejemplificar y poder dar el testimonio en lo que ustedes también probablemente han visto constantemente. Una estructura de un buen cuestionario es algo que es importante tanto en lo online como en lo offline. En lo online, necesariamente tiene una introducción, una información del encuestado, un cuerpo del cuestionario que corresponde a todas las preguntas que se hacen, un cierre o despedida por parte del sistema, dando las gracias, en fin, a través, por cierto, luego de una reflexión final que el mismo encuestado puede hacer también, y se redirecciona, es decir, se lleva esto hacia un lugar diferente para que ingrese a una base de datos y posteriormente sea procesado. En cambio, en el mundo offline, por cierto, en la introducción hay una información del encuestado, hay un cuerpo de cuestionario que equivale a lo mismo que hemos dicho hace un momento en términos online. Luego hay un cierre por parte del encuestador y termina finalmente la entrevista. Y posteriormente esto se pasa a quien corresponda. Ahora bien, lo interesante en esta comparación que estamos haciendo entre lo online y lo offline es que en ambos casos el que entrevista, en el caso del mundo online, en un sistema, en una máquina, en un proceso automatizado, pero en el sistema offline es una persona, en cualquier caso, el sistema y la persona no debe ni deben, si fuese grupal, explicar el alcance de las preguntas. Es decir, las preguntas tienen que estar tan bien diseñadas, planificadas y testeadas que se deben explicar por sí mismas, tanto en el mundo online como en el mundo offline. Por lo tanto, si una pregunta debe ser explicada, entonces está mal formulada. Y aquí, por lo tanto, es importante el vocabulario, la forma en que se expresa, porque
tiene mucho que ver con, por ejemplo, los distintos grupos socioeconómicos, los niveles de escolaridad y una serie de otros elementos que debemos cuestionarnos. Las preguntas abiertas buscan, sin duda alguna, datos profundos de un encuestado. Y las preguntas dicotómicas son respuestas que de alguna manera están en el sí y el no. Es decir, hay una opción u otra. Y se usa generalmente en caso de necesidad de validar alguna información básica. Pero claramente un buen cuestionario no está lleno de preguntas dicotómicas. Preguntas de opción múltiple son cerradas con una pregunta de selección múltiple en particular o alguna pregunta que permite seleccionar varias alternativas a la vez. Es decir, esto se puede ser visto desde dos miradas distintas. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que obliga también, si se está respondiendo a partir de la selección múltiple, debe obligarnos a pensar, a reflexionar, a comparar los distintos elementos y eventualmente graduar. Ahora bien, cuando hacemos una selección múltiple de elementos, es decir, tenemos, por ejemplo, 5 conceptos, 5 marcas, por tanto, requiere que no solo nosotros veamos y evaluemos aquellas marcas que nos parecieran o nos pudieran parecer por un asunto personal más atractivas que otras o que se relacionan con determinados conceptos. Sin embargo, lo profundo, lo que corresponde desde el punto de vista de la investigación, es que las personas vayan graduando esto y por lo tanto vamos teniendo información muy relevante para la compañía. También existen las preguntas NPS, donde existe una sola pregunta que recopila datos sobre un tema en particular y mediante el cual el modelo respectivo permite clasificar al cliente, y esto es lo valioso, en detractores, pasivos y promotores. Ahora, en función de las escalas que vamos a establecer y los puntajes que asignemos, vamos a estar frente a un detractor, a un pasivo y a un promotor, que sean los distintos tipos de clientes que pueden aparecer. También existen las preguntas de escala de calificación. Estas preguntas se basan en 4 escalas fundamentalmente: las nominales, las ordinales, el intervalo y las relaciones que se dan, que son 4 escalas absolutamente conocidas por ustedes y que están completamente internalizadas en un proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera. Ahora bien, le pregunta entonces, ¿cómo pasamos de un cuestionario a una encuesta? Tan simple como esto: se debe transformar el cuestionario en una encuesta cumpliendo con los elementos fundantes de la definición. Y alguien podría decir, pero bueno, eso no dice nada. Mire, en el caso de Google Forms, basta con marcar un clic y luego se despliegan las respuestas posibles que se pueden asignar. Y por cierto, el experto es quien establece las respuestas posibles y luego se marcan o se generan ciertos argumentos. Es decir, 2, 3 clics, claramente nos transformamos de un cuestionario a una encuesta. Por lo tanto, la transición, una buena manera de decirlo, es que se vuelva al origen técnico de la definición de encuesta y por lo tanto la respuesta va a ser en forma evidente e inmediata. En el caso de Google, esta respuesta la encuentra solo con 1 o 2 clics. Bueno, sitios que permiten hacer esto, la verdad es que hay diversos. Se está presentando, por ejemplo, el CyberMonkey, que tiene una versión gratuita y versión pagada, Question Pro, Google Forms y tantos otros que permiten hacer tantos cuestionarios como encuestas. Muchos de los sistemas le llaman cuestionarios y luego al marcar una determinada viñeta, una determinada opción, se transforma automáticamente en una encuesta, pero conceptualmente comienzan con un cuestionario. Y esa es la fórmula que en general se repite en la mayoría de las aplicaciones y sistemas, sean estos pagados o sean estos de manera gratuita a través de los servicios de aplicaciones de los distintos teléfonos.
En la presente diapositiva, ustedes pueden observar los software, aplicaciones libres con opción premium, que más se utilizan en el mercado y que tienen una mejor funcionalidad según las distintas empresas de investigación de mercado y los distintos usuarios. Partimos con Encuesta Fácil, SurveyMonkey, Google Forms, iEncuesta, TipForms y Surveo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que pueden ustedes observar en el cuadro comparativo que hay determinadas dimensiones que son comparables, de manera tal que, dadas las restricciones presupuestarias o bien las funcionalidades que ustedes buscan, pueden hacer la comparación en forma automática. Ahora bien, el cuadro que aquí aparece está diseñado en función de la cuenta gratuita. Es decir, ustedes, sin generar ningún pago, solamente con la generación del perfil respectivo, pueden acceder a las distintas funciones que están con verde dentro del cuadro comparativo. Y las que están con una cruz roja son aquellas que no están disponibles cuando trabajamos con sistemas gratuitos. Ahora bien, ustedes también encontrarán al final del cuadro distintos conceptos donde ustedes encontrarán el concepto presión aquí. Y ese presión aquí tiene distintos colores. Y esos colores, con la leyenda presión aquí, tienen linkeado el sitio web en el cual ustedes pueden hacer el registro respectivo. Por lo tanto, al ver la pantalla, al observar los elementos o las dimensiones que permiten la comparación, van a poder además pulsar la opción que les interese para que inmediatamente los lleve al sitio web y se genere su perfil respectivo. Ahora bien, otro elemento importante a destacar es que, en general, las consultas de resultados por mes están desde las 100 respuestas o encuestas, que es lo que yo planteaba hace un momento, salvo en el caso de Google Forms, que son ilimitadas. Por cierto, existen una serie de otros criterios, como por ejemplo los límites de envío, las plantillas de encuestas, las descargas de gráficos en Excel. Son importantes al momento de tomar la decisión con cuál de todas vamos a trabajar al momento de tener cuentas gratuitas. Sí es irrelevante que ustedes también observen y conozcan la tecnología que hay detrás. Voy a dar un ejemplo. Google Forms no descarga directamente en gráficos de Excel, pero sí en archivos de Google, que son equivalentes a los archivos de Excel. Por lo tanto, es necesario que ustedes puedan averiguar también por sí mismos algunas particularidades que aquí aparecen. Pero pues bien, lo interesante de todo esto es que tienen al menos 6 distintos productos o servicios que les van a permitir cumplir con los objetivos que ustedes han planteado. Ahora bien, respecto de las particularidades y en cuanto a los alcances que esto tenga, dependerá de la investigación que ustedes estén llevando a cabo. Los invito entonces a conocer, a buscar y a probar cada una de las aplicaciones que aquí se presentan.